apenas empezamos en ese diciembre, bueno, nadie pensaba el escenario que hoy tenemos, un escenario que interrumpió nuestra gestión como la teníamos planificada claramente, no solo en la Secretaría, sino en todos los ámbitos del Ejecutivo. Y bueno, creo que los otros proyectos también, eso se ve a la vista. Y bueno, y la verdad que para nosotros el tema de la salud mental y poder retomar ese compromiso que tenemos con la ley de salud mental desde la Secretaría de Derechos Humanos, para nosotros será de suma importancia. La Secretaría es quien responde a demandas internacionales por la falta del Estado argentino en esos avances y acuerdos y compromisos que firmó sobre esta ley, también sobre casos individuales, y por eso para nosotros es de suma importancia que la Secretaría tenga una dirección de salud mental, más allá de que nosotros tenemos el centro de atención, que es el ULLOA, donde está Laura Sobrero, con nosotros en la Secretaría también está Diego Borba, que lleva adelante la tarea de poder de vuelta retomar las riendas que teníamos hasta el 2015. Creo que la salud mental es una vulneración de derechos. Hoy en nuestro Estado están estas circunstancias, se están vulnerando derechos a partir de, perdón, alguien estaba llamando, mi hija. Se estaban vulnerando derechos a partir de no el cumplimiento de esa ley se tenía que llevar adelante, se tenía que adecuar la situación argentina en el 2020. Hoy estamos en 2020 y sabemos que hubo abandono en estas políticas, hubo un atraso muy grande y creo que, bueno, tenemos que planificar y proyectar. Si hay algo que podemos hacer en este momento de pandemia, en este momento de recesos, si se quiere llamarlo de alguna manera, de acciones, es poder pensar, es poder debatir, es poder pensar cómo podemos ganar tiempo en las acciones que tenemos que llevar adelante apenas se muestre la bandera de largada y podamos volver a una, entre comillas lo digo, una normalidad para poder llevar adelante nuestras funciones y nuestros objetivos. Quiero agradecerle a Leonardo Borba, ya lo nombré, pero quiero agradecer la presencia de María Rosa Rívola Roure, que está acá presente, a Julieta Caldens, Alejandro Ruiz, Jorge Roseto, Emiliano Galende y Mario Warowski. No sé si lo dije bien, pero quiero agradecer la presencia de todos, de todas. No creo que no me olvidé ninguno. Así que bueno, yo también voy a ser un oyente más. Creo que está bueno debatir. La Secretaría de Derechos Humanos tiene un compromiso por delante y hoy, en esta circunstancia, un compromiso muy fuerte con el cumplimiento de la garantía de los derechos humanos, y sabemos que tanto por denuncias de propios y ajenos, el tema de violencia institucional fue un tema que atravesó tal vez esta pandemia. Quiero aprovechar este espacio para contar que la Secretaría de Derechos Humanos está activando y accionando en todas las denuncias que nos llegan, nosotros también captamos a través de las redes sociales situaciones que suceden y actuamos cuando lo vemos. No importa el gobierno provincial que sea del propio sello político nuestro o que sea opositor, la Secretaría de Derechos Humanos, por una directiva de Alberto, convencido de que hay que erradicar la violencia institucional, estamos llevando adelante una tarea muy firme, acompañando a las víctimas, abrazando a las víctimas, acompañando a los abogados defensores, hablando con la Fiscalía, hablando con los gobiernos provinciales, municipales, para que esta situación podamos pensar en erradicarla. Y obvio que también el Centro ULLOA tiene una acción muy fuerte con los casos de violencia institucional. Esto quería decirlo porque, bueno, es algo que es el lugar donde más estamos activando en un marco de control social, que hay que hacerlo lamentablemente porque sabemos que la salud del pueblo, la salud de la ciudadanía
está por sobre todas las cosas en este momento, en un momento de pandemia, en un momento donde no es solo local, no es solo nacional, sino que estas características se da en todo el mundo, pero hoy focalizada en Latinoamérica y bueno, en América del Norte también. Así que, bueno, primero decir que nos preocupa la situación de los monovalentes, nos preocupa la situación del abandono de años que tienen estos lugares. Sabemos que lamentablemente es el último eslabón de la cadena, es donde no se pone la mirada y bueno, por eso nosotros queremos poner la mirada ahí, queremos debatir sobre esto y queremos tratar de que en este marco donde todo queda más visible, de esas desigualdades sociales, pero también de esas desigualdades al acceso a la salud, al acceso a los lugares de tratamiento, hoy podamos pensar una igualdad social en todas estas ramas, en todo este sentido político que le queremos dar a partir de que se normalice la situación. Vuelvo a decir lo mismo, este marco de pandemia nos visibiliza una situación grave y nosotros tenemos que trabajar para, a partir de hoy, pero también a partir de que podamos empezar a gestionar con normalidad y podamos activar en nuestro país, podamos focalizar la energía en estos lugares que fueron abandonados durante años. Así que gracias por estar presente para los oyentes, para los que van a presenciar, y gracias también a los panelistas y las panelistas. Bueno, buenas tardes a todos, gracias, muchas gracias Horacio, muchas gracias a la gente que está participando, muchas gracias en particular a Horacio por el apoyo político para que la Secretaría de Derechos Humanos efectivamente se haga cargo de un tema que es de derechos humanos, ¿no? Como el tema de la reforma del sistema de salud mental en Argentina. La propia ley de salud mental le da a la Secretaría de Derechos Humanos un rol importante, que no es un lugar aislado, sino que es un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y con otras áreas del Gobierno Nacional y del Estado Nacional en general, porque la Defensoría General de la Nación también tiene un rol importante en materia de aplicación de la ley. Y bueno, tenemos la posibilidad de contar con este espacio de conversatorio. Ya tuvimos hace algunas semanas un conversatorio interesante sobre, que también atravesado por la situación de la pandemia, para pensar cómo afectaba la salud mental de los argentinos. Y hoy tenemos esta propuesta muy centrada en un tema central. Tenemos claro, como recién lo expresaba el secretario Horacio Pietra, el cierre de los monovalentes y la sustitución por servicios con base en la comunidad es fundamental para, no es el único aspecto de la ley, pero sí es fundamental para la aplicación de la ley y para la recuperación de derechos de muchísimas personas. Y en ese sentido nos interesaba, creo que esta es la riqueza de este conversatorio, conocer las experiencias concretas de cómo hoy se está llevando adelante ese proceso de reforma y de sustitución, conversando con 3 directores de hospitales monovalentes y con los comentarios de 2 importantes referentes de la salud mental, como son Emiliano Galende y Julieta Calmes. Y esta propuesta, hay que decir las cosas como son, nos la trajo un compañero enorme, que es Mario Boronowski, del Instituto Patria, pero además con mucha experiencia en el PREA, el dispositivo que tantos años lleva intentando sostener procesos de externación sustentable en el Hospital Esteves. Bueno, Mario nos trajo esta propuesta que nos pareció maravillosa de conversar con los directores y pensar en qué medida la pandemia obstaculiza o por alguna de esas circunstancias paradojales de la vida, por ahí nos permite un enfoque distinto y nuevas herramientas para pensar en el después. ¿Cómo sostenemos en esta situación ese trabajo tan importante que él bien conoce por haberlo llevado adelante durante algunos años en el Hospital Esteves? Y visualizar trabajos concretos que están haciendo los colegas, ¿no? Más cuando hace pocos días nos desayunamos lamentablemente, con la posición del decano de la Facultad de Psicología de la UBA, para quien la cuestión de la salud mental y del cuidado frente a la pandemia es una cuestión absolutamente individual, donde pareciera que el Estado debiera estar ausente porque si está presente
es un paternalismo que pareciera que obtura la posibilidad de que cada uno tome sus propias decisiones, cosa con lo que no estamos de acuerdo, y además creo que hoy va a quedar en claro que la salud mental es una construcción colectiva y que la responsabilidad individual no quita la solidaridad, la necesidad de presencia del Estado y la necesidad de cuidarnos entre todos, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco y en la medida que van queriendo hacer preguntas o propuestas, tienen el chat para hacerlo y los dejo entonces con Mario. Muchas gracias. Adelante, Mario. ¿Estás por ahí? Hola, aquí estoy. Bueno, te agradezco, Leo, la presentación. Me toca arrancar con la presentación, justamente. Pensé que la presentación hay dos cosas a presentar, digamos. Una es a presentar a las compañeras y compañeros que van a animar este conversatorio. Y otra es presentar la estructura misma, el nudo problemático que queremos encarar hoy. En cuanto a las compañeras y compañeros que están presentes, a Emiliano Galende, a Julieta Calmels, a María Rosa Ribarroure, a Alejandro Ruiz, Jorge Roseto, si bien es cierto, como decía Horacio, les agradecemos la presencia, a mí me hacía un poco ruido esta cosa yo sentía que más que agradecerle a ellos, le agradezco a la vida la posibilidad de que nos encontremos en este punto del camino, porque creo que esos compañeros y compañeras están acá porque son fieles a sí mismos. En eso me hacía ruido, no sé si yo les tengo que agradecer, creo que cada uno está donde está porque eligió el camino en lo ético, lo político y lo clínico, que me parece que son campos absolutamente intersectados, y lo son, entiendo, en la vida y la trayectoria de cada uno de los que hoy están acá animando este espacio. Y es ese camino y la fidelidad a ese camino en donde, y no por casualidad, salud mental comunitaria y derechos humanos están a su vez intersectados en la mirada de cada uno de nosotros, camino en los que nos hemos encontrado en distintos momentos, camino en el cual Emiliano ha sido uno de los que ha abierto este camino por el cual hemos seguido transitando otros. Y digo, celebro este punto de encuentro. Digo, más que agradecerles a cada uno, celebro y me pone muy contento que podamos hoy estar acá, vuelvo a decir, en este punto del camino. Y este punto del camino se define un poco a partir del título que encontramos para esta presentación, ¿no? Manicomio, cuarentena y después. Esto define tres momentos o tres cuestiones, y de algún modo el conversatorio, pido que presten atención a esto, el conversatorio va a tener esos momentos, va a querer respetar esos momentos. Partiendo de una paradoja, algo de esto aludía Leo hace un ratito, que es que compañeras y compañeros que en enero de este año, por poner una línea de base, de hecho tanto María Rosa como Jorge asumieron a comienzos de este año 2020. Alejandro venía trabajando desde antes en el Hospital Escuela de Paraná, pero ponemos esa línea de corte para tratar de entender qué pasó con compañeras y compañeros que arrancan este año con un proyecto de desinstitucionalización y sustitución definitiva de los manicomios, es decir, con un momento que podríamos definir abrir el manicomio, y que de pronto tienen que cerrar. La paradoja realmente interesante y pocas veces visto. Aquellos que arrancan con la idea de abrir, de pronto tienen que cerrar, y tienen que cerrar mucho más, tienen que hacer un cierre mucho más estricto de aquel que los precedía. En ese cierre y en el modo en que las compañeras y compañeros asumieron este tramo del trayecto, empezaron a pasar cosas. Y es nuestra hipótesis, porque lo hemos conversado y lo hemos compartido, de que muchas de las cosas que pasaron en ese cierre y al interior de cada uno de esos manicomios que a ellos hoy les toca dirigir y conducir, muchas de esas cosas entendemos que son un piso que sirven para mirar hacia el después. Yo no voy a avanzar en eso, eso lo van a ir contando los compañeros. Es decir, hay un intentar abrir, hay un cerrar y hay un seguir.
Esos serían estos 3 momentos lógicos en los cuales vamos a intentar estructurar este conversatorio. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Habrá una primera ronda donde van a hablar en primer lugar María Rosa Riva-Roure, que es médica psiquiatra y es la directora ejecutiva del Hospital Esteves de Lomas de Zamora, de Temperley, para ser más precisos. Va a hablar después Alejandro Ruiz, director del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, de Roballos. Y luego Jorge Roseto, director ejecutivo del Hospital Cabret. El primero y el último de la provincia de Buenos Aires, muy diferentes. El Esteves es un lugar de zona urbana, propiamente del conurbano de Buenos Aires. El Cabret es de una zona rural o semi-rural. Te digo, son 2 características bien diferentes en la perspectiva de la sustitución definitiva. Después de esa primera ronda, van a volver a arrancar los compañeros en ese mismo orden y van a contar cómo ven el día después. Es decir, qué están pensando en relación a lo que ha acontecido en estos tiempos de la cuarentena, que de alguna manera pueden ser un piso y un insumo valiosísimo para ir pensando en la apertura de la cuarentena y la marcha hacia la sustitución definitiva de las instituciones manicomiales. Esa sería la estructura. Luego intervenir Emiliano contándonos qué cosas le motiva a pensar la intervención de los compañeros, y luego Julieta. Bueno, Emiliano dice el currículum presentado que es médico psicoanalista y profesor consulto de la Universidad Nacional de Lanús, y es muchas cosas más. Es decir, básicamente es un maestro para por lo menos un par de generaciones de trabajadores de la salud mental. Y Julieta Calmes, que es la actual directora. Eso lo voy a leer porque el cargo es largo. A ver, Julieta, espera que te encuentro. Bueno, digo, en criollo es la subsecretaria de Salud Mental, Consumo, ¿cómo es? Salud Mental, Consumos y Violencia de la provincia de Buenos Aires. Después, en todo caso, mejoramos la presentación. Y luego habrá lugar, por cierto, para las preguntas o comentarios que quieren hacer ustedes. Así que bueno, compañeras, compañeros, bienvenidos. Y María Rosa, te invito a arrancar con la primera parte de tu exposición. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar acá. Mario nos invita a hablar de dónde estábamos parados en enero de este año y cómo nos pensábamos en relación al hospital. Yo tengo que decir que en enero estaba tratando de pensar en el festejo de mi cumpleaños porque daba vuelta a una curva y estaba muy lejos de mí pensarme al frente de un hospital. Jamás me había imaginado que iba a estar ocupando esta situación en una dirección ejecutiva de un hospital. De hecho, yo fui citada por Julieta para hablar con ella el 12 de febrero de este año y una semana después, el martes 17, me confirmó telefónicamente que tenía el cargo de la dirección. Y bueno, así fue como llegué al hospital junto con Maricel Arfiel, con quien compartimos trabajo desde el año 99, hace 21 años, en el PREA, en el Programa de Rehabilitación y Externación Asistida, que pertenece al Hospital Esteves. Con lo cual teníamos un recorrido juntas muy lindo, junto a un equipo de trabajo precioso, en lo que es la recuperación de derechos de ciudadanía de las personas que habían atravesado largos procesos de internación en el monovalente. Llegamos al hospital y nos encontramos en la dirección con Eduardo Funes, que es nuestro compañero del otro director asociado, que tiene una larga experiencia porque ha estado en este hospital, en el Esteves como asociado y también en el Fiorito, así que era el soporte que necesitamos para todo lo que es administrativo, y debo decir que hemos podido conformar un equipo de gestión del cual me siento orgullosa, porque si algo nos caracteriza es la persistencia en el trabajo.
la prepotencia en el trabajo. Y por suerte es así. ¿Por qué? Porque asumimos oficialmente el 5 de marzo y 48 horas después se desató la pandemia. Y así empezó nuestra gestión. Llegamos, por toda nuestra historia con Maricel, con un montón de proyectos y ganas de tirar abajo los muros y un proceso de transformación y de aplicación a ultranza de la ley de salud mental, por la cual habíamos batallado muchísimo y para la cual el PREA había sido en el 2010 la prueba de facto de que la ley era posible. Y nos agarró el coronavirus por el camino y tuvimos que ver qué hacíamos, porque teníamos enfrente nuestro a alrededor de 1.300 personas, que era nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque teníamos 619 mujeres internadas y alrededor de 600 y pico de trabajadores en el hospital. Y nuestra responsabilidad era tratar de mantenerlos con vida y a salvo, saludables. Entonces, rápidamente empezamos a pensar qué medidas había que tomar. Se conformó un comité de crisis que existe a la fecha y que tiene reuniones semanales todos los lunes, del cual participan todos los sectores que representan al hospital, los gremios incluidos, en donde vamos analizando medidas a tomar. El 18 de marzo ya se habían armado 2 triages en los 2 ingresos, en el ingreso principal y en el ingreso de consultorios externos para toma de temperatura, y el alcohol y demás en las manos, que costó primero, pero a los 10 días todos teníamos incorporado que no era pensable ingresar al hospital sin pasar por el triage. Se empezó a pensar cómo se trabajaba con la gente que llegaba a la guardia y que eventualmente ante una crisis tenía que ingresar, con lo cual la sala de admisión de crisis se redujo el número de camas a 18 para poder tener una distancia entre cama y cama que respetara lo que en ese momento estaba planteado, que era una distancia de 2 metros, y para que el número de personas internadas no fuera lo suficientemente alto como para hacer una saturación que complicara esto. Esta sala se transformó en una sala de cuarentena. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier mujer que ingresara por guardia desde la calle, no importaba, estamos hablando en marzo, ¿sí? No importaba que viniera de una situación de calle o que viniera con su papá y su mamá, porque decíamos, no sabemos si el vecino volvió de viaje de Brasil, le trajo unos garotos, todo lo que venía de la puerta hacia adentro, lo de otro era territorio comanche. Así que esa sala se transformó en sala de cuarentena. ¿Qué quiere decir? Que todas las mujeres que ingresaran tenían que estar mínimo 14 días en la sala de admisión, salvo que el cuadro, que para eso es para lo que se trabaja, obviamente, yugulara dentro de esos días y pudiera regresar a su casa, o sea, que se pasara el cuadro crítico y la persona pudiera volver a externarse junto con su familia. En realidad, en todo este periodo no llegamos a tener nunca 18 personas internadas, creo que el máximo fue de 16, y en este momento estamos en 8 mujeres en la sala de admisión, teniendo en cuenta que lo último que se decidió fue aplicar protocolo de geriátrico del municipio de Lomas, teniendo en cuenta las edades de las señoras que están internadas, donde tenemos que arriba del 50% son mayores de 60 años, tenemos 130 mujeres arriba de 70 y 30 señoras arriba de 90 años, con muchas de ellas con comorbilidad. Entonces aplicamos protocolo de geriátrico. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, la guardia permanece activa a las 24 horas para observación, evaluación y atención de la crisis. Pero, salvo situaciones que sean imposibles de evitar, no se las interna. Se trata de derivar a otras instituciones o de atender y de acompañar la crisis en la comunidad. Para esto también tratamos de evitar la circulación de pacientes o disminuir la circulación de pacientes por consultorios externos, porque el hospital tiene un flujo muy importante por consultorios y el hospital de día también. Entonces, alrededor del 18, el 20 de marzo ya externamos a nuestros móviles. ¿Qué quiero decir con esto? Los móviles del hospital, tenemos 4 ambulancias, empezaron a salir a la comunidad a llevar la medicación
a los pacientes que se atienden en hospital de día y para poder evaluar, para ver cómo están. Primero se armó un equipo de trabajadores que por cuestiones de edad o de alguna comorbilidad no podían asistir al hospital y tenían que estar en su casa. Entonces, a ellos se les pasaba un listado para que pudieran ir llamando cotidianamente al domicilio de estas personas para ver cómo estaban, para evaluar cómo se sentían en medio de la pandemia, hablar con los familiares y avisarles que se les iba a llevar la medicación al domicilio para evitar que rompieran la cuarentena. Esto era recibido... Mari, sí. Digo, que anda pensando en cerrar en minutos, Bien. 2 minutos, bueno, y después arrancamos de vuelta a la segunda ronda. Dale. Esto tiene que ver con lo que armamos como apoyo comunitario, que para nosotros fue muy importante, porque en este tiempo las crisis han sido muy, muy bajas, casi no hemos tenido situaciones de crisis de los pacientes que atendemos ambulatoriamente y nadie ha tenido que cortar tratamiento ni ha tenido que volver al hospital a buscar la medicación. Hemos empezado también a hacer desde el 5 de junio hisopados por vigilancia epidemiológica. Hemos hecho 300 hisopados a la fecha para tratar de ir detectando tempranamente posibles positivos. Quiero resaltar en todo esto que hemos tenido desde el inicio un apoyo muy, muy fuerte de parte de la Subsecretaría, de parte de la Dirección Provincial de Salud Mental, de la Dirección General Provincial de Hospitales, como así también de la región sanitaria y del municipio de Lomas. Este respaldo nos ha hecho sentir muy seguros en las decisiones que estamos tomando, porque cada vez que hemos tenido que afrontar alguna nueva situación crítica, hemos levantado un teléfono e inmediatamente hemos tenido respuesta. Y a la fecha el hospital está tranquilo. Ha habido solamente 2 contagios de 2 pacientes que fueron asintomáticas y que evolucionaron rápidamente, en 10 días se negativizaron y no hemos tenido ninguna situación de gravedad que afrontar. Si querés, Mario, dejo acá y después sigo con otra cosa. Genial. Gracias, María Rosa. Sigue Alejandro Ruiz, director ejecutivo del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná. Adelante, Ale. Hola, bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto realmente compartir esta mesa con gente tan conocida y tan reconocida en el campo. En primer lugar, quiero agradecer a Mario Woronowski y a Leonardo Gorbax por la invitación a participar de esta actividad. Como decía Mario en la presentación, soy el director del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná. Pero a mí me gusta esa diferencia que hace la lengua castellana entre el ser y el estar. Así que prefiero presentarme así. Soy un trabajador de la salud pública, del campo de la salud mental, que formo parte de un colectivo muy potente, del cual estoy orgulloso de pertenecer, y estoy en estos momentos ejerciendo las funciones de director del hospital. Cuando nos invitan a estos conversatorios, en general uno enseguida se pone a pensar qué es lo que va a decir. Pero cuando me dijeron que tenía 5 minutos para exponer, me puse a pensar todo lo que no voy a decir. Así que van a quedar un montón de cosas colgadas que quedarán para el espacio de preguntas, conversaciones o para otro día. Así que bueno, me voy a tomar estos 5 minutos a partir de acá. Como dijeron al principio, yo ya venía en el equipo directivo del hospital. Yo asumí como director en diciembre del 2015, un buen momento. Así que en estos 5 minutos voy a realizar un apretadísimo resumen de gestión desde diciembre del 2015 hasta enero de este año para entender qué expectativas teníamos. Yo ya venía siendo secretario técnico del hospital, es decir, que ya formaba parte del equipo directivo del hospital, y cuando asumimos la gestión en diciembre del 2015, en ese contexto de ajuste neoliberal que nos tocó porque la mayoría de la gente votó eso, nos propusimos como objetivo una estrategia de resistencia, es decir,
conservar lo que se había conseguido, no perder las conquistas logradas. Y si podíamos avanzar un poquito, mucho mejor. Pero en principio esa fue la estrategia. Enseguida empezamos a tener novedades, ¿no? Los cortes de los PELS, los programas de entrenamiento laboral. En realidad no fueron cortes, sino fueron no renovaciones, que son cortes encubiertos, la suspensión de pensiones por discapacidad, la caída del programa Remediar, el intento de anulación del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental, entre los hechos más salientes. Así que de acuerdo a cada una de estas contingencias, fuimos respondiendo con documentos, con movilizaciones, con estrategias artesanales. Los que trabajamos en esto hace tiempo tenemos maestrías, posgrados y doctorados en trabajo artesanal. Así que fuimos respondiendo de esa manera. Esto por un lado. A la vez, en octubre del 2016 se sanciona en la provincia de Entre Ríos la ley 10445, la ley provincial por la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional de Salud Mental en todos sus términos e insta a la creación del órgano de revisión. Órgano de revisión local que se conforma en septiembre de 2017, es decir, que tenemos un órgano de revisión local funcionando hace ya casi 3 años. En abril del 2018 inauguramos en Paraná la primera casa de medio camino y en junio del 2018 nos asignaron una casa para hospital de día, para nuestro hospital de día que funcionaba dentro del hospital. Proyectos que llevaban 25 años y que logramos concretarlos en el 2018. O sea que nosotros más por insistidores que por buenos. Y recuerdo el momento de presentación de esos proyectos en el año 93 porque yo formaba parte del equipo de residentes que presentó esos proyectos e inauguró esos proyectos en esos momentos. A la vez, realizamos distintas publicaciones, Trazar con otros, escrito por compañeros y compañeras de nuestro hospital de día, Transformarnos con otros, una publicación de nuestra residencia interdisciplinaria, y tenemos en imprenta este año otro libro de la residencia con motivo de cumplirse 30 años de la misma. Porque yo coincido con Hernán Brienza cuando dice, es cierto que la historia la escriben los que ganan, pero también los ganan las que la escriben. ¿Cómo logramos publicar desde un hospital público? Se los cuento otro día, en otro espacio, todos los detalles, los malabares para concretar esas cosas. Y además logramos la sustanciación de concursos de cargos profesionales, 18 cargos profesionales. Los que no eran específicos, logramos el llamado a concurso de profesionales de la salud mental para contemplar todas las disciplinas que están incorporadas a la ley 98-92, que es la ley profesional de carrera asistencial sanitaria. Y por primera vez pudimos llamar a concurso a psicólogo de guardia. Entonces... ¿Vamos redondeando, Ale? Sí, ya estamos. Entonces, hicimos todo esto, pudimos hacer todo esto, más sostener la diaria, por supuesto, a pesar del contexto nacional, por supuesto con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia. Y llegamos a diciembre del 2019 y el Ministerio de Salud reconoció el trabajo del área de salud mental y entendió que la demanda de salud mental es muy intensa y muy amplia y creó la Dirección General de Salud Mental. Es decir, la Dirección de Salud Mental pasó a ser Dirección General de Salud Mental, de la cual dependen 2 nuevas direcciones,
la Dirección de Problemáticas de Consumo y la Dirección de Atención Primaria en Salud Mental, y a mediano plazo la creación de la Dirección del segundo y tercer nivel de atención en salud mental. Es cierto que esto hay que llenarlo de acciones, de ideas y de contenidos, pero valoramos políticamente este crecimiento en la estructura ministerial. Entonces, ya termino, Mario. Entonces, vos decías cómo llegamos a principio de año. Y nosotros a principio de año, después de todo esto, y con este crecimiento del área de salud mental, a partir de la nueva gestión, y con un nuevo Ejecutivo Nacional que va a implementar seguramente políticas públicas acordes a nuestra ideología y a nuestros principios de trabajo, y nosotros dijimos, bueno, la mesa está servida, vamos a comer. Pero llegó febrero y llegó el dengue y nos comieron los mosquitos. Y llegó marzo y llegó el corona y nos comió la pandemia. Así que acá estamos lidiando con un montón de obstáculos y de dificultades en este contexto que nos toca, este contexto realmente que nos toca. Pero bueno, también hay otros que tienen que lidiar con nuestro apasionamiento por lo público y con nuestra lógica desmanicomializadora. Después sigo. Gracias, Alejandro. Y le abrimos el micrófono a Jorge Roseto, director ejecutivo del Hospital Cabret, provincia de Buenos Aires. Adelante, Jorge. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un placer compartir esta mesa con colegas tan reconocidos, con amigos, amigas. La verdad que para mí es un gusto que podamos estar conversando estos temas. Primero, para ubicarlos, más que nada aquellos que no conocen esta institución que yo dirijo actualmente, es una institución que está situada a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el partido de Luján. Ustedes pueden ver una foto atrás, que es la foto de Domingo Cabret. Ese es un cuadro que se lo regalaron a él en el año 1927, empleados de la comisión, de la entonces Comisión de Asilos y Hospitales Regionales, que él presidió hasta su muerte en el año 1929, y se lo dieron en el momento en que esta institución comenzó a llevar su nombre. En vida, esta institución, este hospital, este primer asilo nacional abierto de alienados, pasó a llamarse, a partir de ese momento, con el nombre del fundador, Domingo Cabret. Sin duda que la etapa de Cabret fue una primera, yo diría una primera reforma de una institución que en ese momento era una institución que apuntaba justamente a humanizar el trato, la atención a las personas con padecimiento mental. Un modelo asilar que muchos dicen, especialmente Gregorio Berman, un psiquiatra argentino, que tuvo de alguna manera su cima, su apogeo hasta la década del 20. Después de la década del 20, estas instituciones entraron en una crisis profunda que se mantiene hasta nuestros días. Es decir, la crisis del modelo asilar no es de hace poco, de hace 50 años, es prácticamente que se constituye en los primeros años en que estas instituciones comienzan a funcionar. Y sin duda que Jorge, la pandemia... se te apagó la cámara. Me parece que se te apagó la cámara, fíjate si... ¿Sí? No, está prendida, No sé si... Okay. Está prendida. Les decía que en este contexto de pandemia, una de las cuestiones que más aparecen justamente tiene que ver con la falencia que tiene este modelo. Y yo lo que quería dejar de alguna manera expresado en estos primeros 5 minutos, fundamentalmente es un poco el diagnóstico de inicio de nuestra gestión en febrero del 2020, con algunos puntos que yo quisiera destacar. Por un lado,
yo diría algunos puntos que son negativos, que tienen que ver con el sistema mismo del manicomio, y otros puntos que son positivos. Los que son negativos y que tienen que ver justamente con la vulneración de derechos, por un lado, tiene que ver con la cantidad de personas institucionalizadas, personas que no tienen criterio de internación y que están ocupando una cama en la institución, fundamentalmente por una cuestión social. Por otro lado, un servicio de atención en crisis, que esta fue una de las primeras cosas que más nos impactó. Vinimos una visita con la subsecretaria, con Julieta. Nunca voy a olvidar ese día, que realmente era un lugar realmente muy impactante, porque yo que estoy en esta institución, en este hospital, desde fines de la década del 80 y que estuve durante 14 años y ahora volví a un SAC que en realidad funcionó durante la época en la que yo estuve acá como psicólogo, como trabajador, funcionaba como pabellón de castigo, era el pabellón 6, y ahí se había reimplantado el SAC, un lugar que fluctuaba entre las 40 camas, las 70 camas, o sea, entre 40 y 70 pacientes, muchos que iban y venían, y realmente en condiciones muy indignas, no solamente de vida, sino también con una infraestructura deplorable, porque cada vez que llovía era digamos, un desastre ver paredes electrificadas. Entonces, la verdad que para nosotros esa fue una urgencia que teníamos que resolver prácticamente en lo inmediato. Y por otro lado, habíamos visto que era importante fortalecer el área de clínica médica. Había un espacio donde funcionaba una cirugía, que hacía 5 años que no se hacían cirugías, pero había un equipo de enfermería, había 3 médicos, y bueno, muy rápidamente hicimos el traslado de ese equipo de cirugía a clínica médica. Esto antes de que se declarara el aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo. Esto fue muy pocos días antes, pero el aislamiento y la pandemia, digamos, aceleró los tiempos de ese traslado, y también aceleró el traslado del SAC, que se reconvirtió en una unidad de admisión, evaluación y tratamiento, y donde ya no, digamos, hoy tiene 17 camas, y que son de pacientes que tienen problemática aguda en relación a su salud mental. Entonces, pudimos habilitar espacios que no estaban habilitados, los habilitamos porque tenían otro uso, y en este contexto de menor circulación pudimos aprovechar esos espacios, como una casa que estaba adentro en la institución, en el predio que tiene 600 hectáreas, y que no tenía una utilidad y que se había pensado para otros fines. Lo utilizamos con un grupo de usuarios del SAC, que una de las cosas que realmente me llamó mucho la atención y me impactó, que bueno, uno de ellos cuando fue a la casa y ocupó esa casa, dijo, bueno, acá en este lugar no me van a violar, lo cual, bueno, da cuenta de la problemática grave en la que se estaba viviendo en ese servicio, ¿no? Jorge, vamos tratando de cerrar esta por eso, yo diría, por un lado, para cerrar los puntos a favor y que nos parecen puntos realmente positivos, nosotros pudimos identificar que la mayoría de los usuarios del hospital que están institucionalizados, 600 personas, cuentan con recursos económicos, y muchos tienen mucho ahorro, por lo cual, digamos, me parece un punto muy positivo e importante para poder desarrollar proyectos de inclusión social. Y por otro lado, lo que también vimos es que hay un grupo comprometido de profesionales y de trabajadores en procesos de desinstitucionalización. En el hospital actualmente hay 90 usuarios que están externados bajo el programa de externación asistida, 40 casas hay en distintos lugares de la región de referencia del hospital. Y por otro lado, también vimos dos cosas más. Una,
una necesidad de grandes, digamos, gran parte de los trabajadores de poder soñar con un cambio, y por otro lado, la importancia de la información, que si bien está fragmentada, tenemos mucha información disponible desde el punto de vista estadístico, lo cual facilitó la toma de decisiones. Bueno, yo dejaría acá, después, si quieren, volvemos en el otro momento y les voy a contar de alguna manera algunos resultados concretos que hemos, digamos, con indicadores de este periodo de pandemia respecto, en comparación al año pasado. Bueno, gracias, Jorge. Le voy a pedir a Leo, si quedamos en que Leo nos cuenta algunas intervenciones o algunos saludos de gente que ha entrado en el chat, y luego arrancamos con la segunda ronda. ¿Va vos, Leo? Sí, gracias, Mario. Sí, ¿ahí se escucha? Hay muchos saludos de gente de todo el país. El agradecimiento por tener un espacio de encuentro, de compartir. Preguntas sobre el rol del acompañante terapéutico, por ejemplo, en el proceso de desmanicomialización, qué trabajo se está haciendo en conjunto con educación por la situación de los docentes y los alumnos, qué se está pensando respecto de las residencias y el rol de las residencias en la formación en salud mental comunitaria. Hay algunas preguntas y algunos aportes que tienden a plantear la cuestión definitiva monovalentes. Hay otra pregunta que está más orientada o que más que una pregunta es una afirmación acerca de que no tenemos que cerrar los monovalentes, sino convertirlos en hospitales especializados, ¿no? Esa es una. ¿Cómo se mantiene la distancia social en la sala de internación o de guardia? Y bueno, el proceso de adecuación de las comunidades terapéuticas, que ahí un compañero plantea que están haciendo un trabajo en conjunto con la titular de Cedronar, Gabriela Torres, a quien le enviamos saludos. Y también quiero destacar la presencia de la presidenta del Consejo Consultivo Honorario, está ante el público, Marcela Bottinelli. Muchos saludos y muchas gracias por el trabajo. Mario. Se va la segunda como en la samba. Yo les pediría a los tres compañeros que hagan un brutal esfuerzo de síntesis. Les voy a confesar una interna, no debería hacerlo. Leo me dice, deciles 3 minutos. Yo me voy a revelar, digamos 4, porque ahora les voy a pedir que hagan el esfuerzo de centrar en una pregunta que también me pasó Leo recién y me parece muy pertinente, así que en vez de improvisar voy a leer lo que me dice Leo. Mire, lo que podés hacer, me cuenta acá Leo, dice, es una segunda ronda, más breve dice, con una pregunta concreta, y ahí va la pregunta concreta. ¿Qué cambios positivos o qué cambios positivos pudo haber generado esta situación especial? Yo diría qué insumos podríamos encontrar, tanto institucionales como en el imaginario colectivo. Jorge, de hecho, ha hecho alusión recién a alguna de estas cosas. En el marco institucional removido o conmovido por la cuarentena, ¿qué insumos, digo, tanto subjetivos como del imaginario colectivo, como de la propia trama institucional, en el adentro y en el afuera del hospital, podemos pensarlos como, vuelvo a decir, insumos para marchar hacia la definitiva desmanicomialización? Así que se va la segunda, arrancando como antes con María Rosa. Adelante, Mari. Es criminal pedir 3 minutos para esto, pero bueno, Leo, qué malo. A ver, hay una cuestión... Por eso lo denuncié, pero bueno, negociemos. Sí, es culpa de Leo, ya lo sé. Es que hay tanto para contar, es tanto lo que se está trabajando que 3 minutos no son nada para poder dar cuenta de algo que yo creo que es muy importante, y es que la presencia del enemigo externo, en este caso ese pequeño bichito, el coronavirus,
hizo que todos nos alineáramos y eso creo que ha incidido de manera sumamente favorable en lo que hace un cambio de cultura institucional. Creo que estamos todos los trabajadores, cada uno desde el lugar en donde le toca, y todos son importantes. La persona que tiene que hacer la limpieza, la que tiene que servir la comida, la que está en la vigilancia, en la guardia, donde sea, todos estamos encolumnados en la misma tarea, que es cuidarnos y proteger a las señoras que están internadas, que son nuestra responsabilidad, pero también la responsabilidad es cuidarnos entre nosotros. Eso ha incidido fuertemente en un cambio de cultura y yo siento que hay un compromiso muy fuerte de la mayor parte de los trabajadores que están poniendo lo mejor de sí con un esfuerzo físico terrible para llevar adelante un trabajo en un momento donde la cantidad de trabajadores ha disminuido porque hay muchos con licencia por distintas cuestiones, y el hospital está operativo y está vigente y se está tratando de mejorar inclusive mucho la calidad de vida de las mujeres que están internadas, que están con un encierro mayor, lamentablemente porque se ha tenido que cortar visitas de familiares y demás, pero se ha mejorado la atención en sala, la calidad, tratar de que tengan cosas que puedan mantenerlas activas desde lo físico, desde lo mental, desde lo lúdico. Hacia afuera, esto que decía antes, este apoyo comunitario desde los distintos espacios, tirando abajo paredes, muros que dividían el sector tal del cual todos están trabajando para acompañar a los usuarios en la comunidad, disminuir el riesgo de las descompensaciones, disminuir el riesgo de que tengan que salir a la calle y romper la cuarentena y mantener los tratamientos. Y a futuro, uno de los proyectos más inmediatos que tenemos, a mí me encantaría poder terminar el año con una obra que es la construcción del nuevo hospital de día, donde podríamos duplicar la cantidad de pacientes que se atiende y el tiempo de atención en el hospital de día, lo mismo que poder hacer la obra para tener el lugar adecuado para el hospital de día de niños, AIPAN, que viene funcionando hace rato en un lugar pequeño y mínimo. También venimos pensando en la construcción de un barrio en el terreno aledaño con un proyecto de género y derechos. Tenemos 3 hectáreas para construir y tenemos un proyecto para presentar al Ministerio de Hábitat y Vivienda de Nación para vivienda para las mujeres que puedan seguir externándose. Tenemos alquilados 2 departamentos que ahora quedó la externación suspendida por este cierre de estos 15 días de cuarentena, pero que en cuanto se levante esto, se van a externar 6 mujeres a una casa. Se han externado en medio de la pandemia mujeres con su familia, externaciones acompañadas, protegidas y cuidadas. Es decir, el hospital no frenó su trabajo hacia afuera ni hacia adentro en cuanto a la calidad, a pesar de la pandemia. Creo que hemos tratado de aprovechar de esta situación dramática lo mejor. Y esa es la idea, es seguir en ese camino. Tenemos mucho más para contar, pero bueno, me pasé de los 3 minutos. En la próxima seguiremos. Buenísimo, Mari, te agradezco muchísimo el esfuerzo de síntesis, salió sí. Fantástico para mi gusto. Bueno, Alejandro, su turno. Bueno, en 5 minutos, 3 es imposible. Me preguntaron desde distintos ámbitos cómo evitar los contagios en el hospital, sobre todo en relación a los usuarios y usuarias internados. Yo siempre contesté que el hospital como tal ya no tendría que existir, y si no existiera no habría contagios. Se consolidó un fuerte trabajo colectivo y solidario, coincidiendo con lo que decía María Rosa, que lo pudimos apreciar, por ejemplo, en la atención de la Guardia Telefónica Hospitalaria, que está funcionando todos los días desde fines de marzo, y también la participación en la atención de la línea del 0800 de nuestros profesionales y residentes en formación de la Dirección de Epidemiología, que funciona a las 24 horas. Seguimos apostando a nuestra residencia interdisciplinaria. Tenemos una residencia interdisciplinaria muy grande, como masa crítica, ¿no? Una masa crítica que va produciendo consecuencias en las prácticas en el mediano y largo plazo. En definitiva, y como decía en la primera entrada, acción política con contenido técnico. A eso apostamos nosotros. ¿Qué nos deja esta pandemia en Paraná? Además de un montón de cosas negativas de las cuales no vamos a renegar,
nos deja un nuevo hospital general. Un hospital que estaba en construcción, en concordancia con el PAMI, y que a partir de esto avanzó su construcción y antes funcionaba como un gran centro ambulatorio de 8 a 20 y ahora es un hospital con un montón de camas de internación que cuando termine la pandemia, que esperemos que termine en algún momento, van a quedar. La mayoría de nuestros hospitales generales de la provincia cuentan con servicios de salud mental o al menos equipos de salud mental. Y es muy habitual hoy que cada usuario o usuaria se atienda en su localidad o en un lugar cercano, o sea, lugar de referencia. Y un lugar donde nos cuesta mucho la internación, hablando de hospitales generales, es en Paraná. ¿Por qué? Porque el hospital general siempre está saturado, desbordado, hiperdemandado. Entonces, y acá la tiro. Entonces, si nosotros podemos profundizar la creación de estructuras intermedias y podemos avanzar en la internación por problemáticas en salud mental, en hospitales generales, a partir, en los casos que se requiera, por supuesto, a partir de contar con una disponibilidad mayor de camas, el Hospital Escuela en Salud Mental, que anteriormente se llamaba Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Antonio L. Roballos y que cambió su nombre en diciembre del 2010 coincidiendo con la sanción y promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental, podemos transformar el Hospital Escuela de Salud Mental en un gran centro de atención en salud mental sin internación. Es decir, conservando todas las prestaciones ambulatorias que brinda, desde consultorio externo, hospital de día, radio, bueno, las distintas prestaciones ambulatorias de los distintos servicios, dispositivos, áreas, con sus atenciones individuales, grupales, talleres, microemprendimientos y demás herramientas terapéuticas, incluyendo las no específicas de salud mental, como los consultorios externos de kinesiología, odontología, clínica médica y nutrición. Este es nuestro plan post-pandemia. ¿Qué me van a decir, sobre todo los entrerrianos y entrerrianas que están escuchando? Y ¿es difícil? Sí, es difícil, claro que es difícil, pero creo que lo tenemos que tener como horizonte político. Si alguien en el 2007 me decía que en el 2010 íbamos a tener sancionada y promulgada la Ley Nacional de Salud Mental, yo no lo hubiera creído. Dentro del hospital o en el terreno del hospital, si en el 2016 me decían que en el 2018 íbamos a tener una casa de medio camino y una casa para hospital de día fuera del perímetro hospitalario, yo tampoco lo hubiera creído. No fue magia, dijo alguien. Es cierto, pero si jugamos bien, a veces colaboramos para que los astros se alineen. Y como dice Javier Cercas, tenemos que traicionar la realidad, si no la realidad nos va a traicionar a nosotros. Nada más. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Jorge Rosetto, su turno. Bueno, gracias, Mario. Bueno, un poco para cerrar, ¿qué nos deja esta pandemia y qué nos está dejando esta pandemia? Y un poco a la pregunta tuya, si en algún punto esto repercute negativamente o se acelera en los procesos de transformación. Yo lo que quisiera destacar que a partir de esta crisis que hoy estamos viviendo, en nuestro hospital contamos por primera vez con una guardia interdisciplinaria en salud mental. En cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, hoy tenemos psicólogo, trabajador social, médico, psiquiatra y médico clínico en la guardia, y esto fue posible en este contexto de crisis. Por otro lado, se redefinió el rol de la guardia, la función de la guardia, donde de alguna manera empezó a trabajar desde una perspectiva, digamos, pensando a las problemáticas de salud mental como problemáticas realmente complejas y teniendo en cuenta la importancia de también intervenir en la comunidad. Por eso yo quiero destacar algo que seguramente por ahí Julieta lo va a plantear en algún momento de este conversatorio, pero para mí es muy importante que, digamos, una premisa que es la reforma de la institución manicomial no es sin la reforma del sistema de salud mental
que involucra a los hospitales generales. Y la provincia de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo muy grande a través de la Subsecretaría de Salud Mental y Problemáticas de Consumo y la Dirección Provincial de Hospitales para que los hospitales generales puedan dar brindar atención a las problemáticas de salud mental y en internación, porque nuestros datos, nuestros indicadores en el primer semestre, por ejemplo, nos han dado, acá tengo unos cuadros, ingresos de primera vez. El año pasado hubo 54 en el periodo enero-30 de junio de 2019 y este año hemos tenido 21 ingresos de primera vez. Esto es un indicador objetivo que da cuenta y, por ejemplo, en el caso de los reingresos de alta, tenemos una proporción muchísimo menor de reingresos de alta respecto de lo que tuvimos el año pasado en el hospital. Otro indicador que también me parece importante y que tiene que ver un poco con el sistema de vigilancia que nos trajo esta pandemia, porque hoy estamos todos con el termómetro, haciendo vigilancia activa sobre cualquier problemática de salud en alguno de nuestros usuarios. Tuvimos el año pasado, en los primeros 6 meses del año, 13 defunciones y este año, en el mismo periodo, tuvimos 4. Estos son indicadores que da cuenta de que, por un lado, se puede aprovechar, digamos, este contexto tan desfavorable en general para introducir algunas reformas, ¿no? La importancia de la guardia interdisciplinaria, la intervención en la comunidad, la apertura este mes, esperemos, de 3 casas asistidas para personas institucionalizadas que tienen muchos recursos, porque esta es también una de las fortalezas, digo, personas que tienen muchos recursos y que viven en condiciones miserables. Entonces, más allá de todo lo que el hospital pueda brindarles, creemos que es importante, muy importante, la orientación de los recursos de los usuarios. Esto en un trabajo coordinado con las curadurías, aquellos que tienen representante, digamos, o son representados por las curadurías oficiales, y aquellos que no tienen curaduría, establecer proyectos concretos de externación, trabajando con los usuarios que tienen estos recursos, porque creo que la mejor inversión justamente es la inversión en inclusión social. Así que creo que ese es el camino de sustitución de una institución como Cabred, que en el medio de esta crisis estamos trabajando también en un plan, digamos, estratégico, en un plan de reconversión que realmente cumpla con los objetivos que establece la Ley Nacional de Salud Mental. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y bueno, vamos a abrir ahora sí a los comentarios. Le vamos a pedir a Emiliano que si puede en 10 minutos hacer una primera vuelta. Te interrumpo un poco para explicarle a la gente que Jorge efectivamente tiene un problema de señal y por eso no se le veía la imagen, o por momentos no se le veía la imagen, pero bueno, tiene que ver con el lugar donde él está en este momento geográficamente, así que Jorge, te escuchamos perfectamente, pero la gente se ha perdido la posibilidad de verte, así que vamos a compartir después una foto de Jorge con la gente, si los que no lo conocen lo pueden conocer. A favor de Jorge voy a decir que hay un comentario de la gente de Monte de Oca que le agradece. Mira, ahora te veo, Jorge. Ahí apareció Jorge, vamos. La gente Jorge. de Monte, a ver si lo podemos, Alejandra, mostrar a Jorge, así la gente que no lo conoce. Eso es lo que nos perdíamos, ¿eh? Sí. La gente de Monte de Oca te manda saludos y te agradece el trabajo que hiciste ahí. Bueno, te dejo, Mario, sí, perdón. No, dale, no, vino bien. Ahí está Jorge con Cabret detrás cuidándole la espalda. Emiliano, por favor, adelante. Bueno. Hagamos el esfuerzo a ver si podés en 10 minutos. Después Julieta y después recibimos preguntas y seguimos. Gracias. Adelante, Emiliano. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, la verdad les agradezco la propuesta, la invitación a participar de este encuentro, de este conversatorio. Sobre todo, especialmente en un lugar que para mí es central en este momento para los que estamos en salud mental, como es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Yo te confieso en primer lugar que cada vez que me encuentro con los tres directores, digamos, que están en la gestión en estas instituciones, siempre siento una cierta culpa, porque me parece que ustedes son como si fueran los soldados de la primera línea, que asumen compromisos que van mucho más allá de funciones específicas profesionales, porque están cuidando personas ancianas, personas vulnerables, atendiendo la pobreza, teniendo que trabajar a veces enormemente para conseguir externaciones, para conseguir una casa a medio camino, para conseguir que haya un hospital de día separado. Me parece que es un trabajo enorme. Y siento culpa porque la sensación mía es que en el trabajo más académico, más profesional y académico, hay cierta comodidad, porque uno tiene una relación de poder muy distinta con las cosas que hace respecto a los programas, la enseñanza, etc. Yo no soy ajeno a los hospitales psiquiátricos. Empecé mi profesión en un hospital psiquiátrico donde trabajé varios años. Fui jefe de una sala de hospital psiquiátrico Agudo Ávila de Rosario. Pero la verdad que me parece que hay un mérito importante y siempre me planteo una pregunta, ¿no? ¿Cuánto de estos esfuerzos enormes que se hacen, que ustedes lo están haciendo y que lo hacen mucha de la gente que está en la gestión, al mismo tiempo están sosteniendo un sistema, sosteniendo una situación que realmente es insostenible y que se ha demostrado en todo el mundo que es insostenible? Y hace ya más de 40 años que en todo el mundo se está trabajando para crear una alternativa a esto insostenible que son los llamados hospitales monovalentes, psiquiátricos o manicomios. Y esto si me permiten hago una pequeña reflexión. Llevamos, es cierto, Rosetto recién mencionó a Domingo Cabrel. Supongo que ustedes conocen más. Domingo Cabrel venía de Estados Unidos y había participado en el movimiento Open Door, que fue un movimiento semi-religioso, pero que fue muy importante, como fue casi la primera crisis grande de cuestionamiento de los hospitales psiquiátricos. Fue la época del movimiento de higiene mental. Y Domingo Cabrel llegó aquí, construyó varios de los edificios de las colonias, de las 11 colonias que hay en Argentina, fueron estas con el mismo plano y con la misma orientación que traía Domingo Cabrel. Sin embargo, ni siquiera estamos en Open Door. Ni siquiera estamos en Open Door. Tenemos todavía 42 hospitales psiquiátricos, algunos terribles, algunos más modernizados, y seguimos teniendo un enorme esfuerzo de generaciones de profesionales que de algún modo pasan y aportan su esfuerzo a estas instituciones, ¿no? La pregunta que yo me hago y la reflexión que yo me hago, ¿cómo es posible que llevamos 40 años donde estas cosas empezaron a... ¿Se acuerdan que la resolución de 1953 de Naciones Unidas fue de la Organización Mundial de la Salud, fue de llamar a la reestructuración del servicio psiquiátrico? El escándalo, digamos, de los manicomios estalló allí, apenas terminó la Segunda Guerra. Desde los años 60 empezaron en todo el mundo reformas. Hoy el mundo occidental en general, ya si tienen hospitales psiquiátricos no tiene nada que ver con estos hospitales que nosotros tenemos en el país. Son lugares abiertos que tienen que ver con cuidado de personas en sus momentos de crisis. ¿Cómo es posible que después de 50 años Argentina se caracteriza por tener, nosotros tenemos una capacidad de recursos humanos que triplican, por ejemplo, los recursos humanos que pueden tener países como España? Y conozco bien porque hace más de 30 años que trabajo allí. Tenemos 3 o 4 veces la capacidad de psicólogos, trabajadores sociales sensibilizados en los temas de salud mental, personal vinculado, digamos, que viene además de otros ámbitos de las ciencias sociales. Tenemos una capacidad de psicoanalistas, digamos, gente que está formada de algún modo para una atención humana, que no es la atención que implica atender a personas que de algún modo están bajo encierro. ¿Cómo es posible que tengamos todos esos recursos humanos y nos hayamos podido realmente reconvertir, desarrollar un sistema alternativo de atención que nos permitiera ir saliendo, de verdad, cerrando un poco estas viejas instituciones? Porque a mí me preocupa el esfuerzo que ustedes hacen y que hacen mucha gente.
de alguna manera tiende, por más que vayan logrando procesos de externación, como ha sido la experiencia del PREA, y hay otras, se hizo en varias de las colonias del interior también, pero de algún modo hay un modo de reproducir y de mantener, ¿verdad?, la vigencia de estos lugares. Yo creo que a ustedes la epidemia les multiplicó seguramente las tareas, porque los llevó a tener que hacer, además de lo habitual, agregar una tarea más del cuidado de la salud de las personas internadas. Están trabajando realmente con cuidados epidemiológicos en estos lugares. Pero también ha sido una experiencia para los que no están en los hospitales psiquiátricos, una experiencia de soportar el encierro, soportar la cuarentena. Y esta nos ha sensibilizado a todos acerca de las condiciones que significan cuando uno tiene que estar prescindiendo de una vida social, de los contactos, digamos, emocionales, afectivos y corporales con las personas de la familia, o de los amigos, o de los compañeros. ¿No será un momento para repensar un poco si no podemos avanzar de alguna manera en lo que ya la ley marcó como un camino de reconversión de toda esta situación? Hay que en algún momento, no, tenemos los recursos humanos, tenemos una red bastante interesante en casi todo el interior de servicios de atención primaria. La ley abrió la posibilidad de incorporar los hospitales generales a estos cuidados. Y tenemos los recursos humanos para esos lugares para que pudieran de alguna manera empezar a atender a esta población. 40 años después que empezaron las reformas, hoy sabemos que eso es posible, que se puede prescindir de los hospitales psiquiátricos. Sabemos que eso requiere no solo de psicólogos, trabajadores sociales, requiere del trabajo intersectorial. Hacen falta recursos sociales para atender a estas personas en el primer nivel de atención y evitar que sean ingresadas a estos hospitales monovalentes. A mí me parece que es un momento para estar, Julieta, en Buenos Aires. ¿No será el momento de pensar, de cerrar la canilla de ingreso a estas instituciones, jugarnos un poco a ver cómo forzar de que la atención vaya siendo en los servicios de atención primaria, con la colaboración de hospitales generales, generar alguna forma, digamos, de aporte del sector social para que podamos cubrir las necesidades que muchos de estos pacientes que vienen con mucho desamparo social tienen? Hay que tener posibilidades de ofrecer vivienda, ingreso económico, a ver si no hay soporte familiar hay que generar algún tipo de soporte social para ellos. ¿No será el momento de avanzar por allí? Y la primera cosa que hicieron en los países que han hecho ya la reforma, yo puedo recordar algo en lo que participé. En el sur de España, hace ya ahora casi 30 años, la primera medida que se tomó fue cerrar los consultorios externos de estos hospitales. Había 7 hospitales psiquiátricos en esa región del sur. Se cerró el ingreso y se empezó a tratar una estrategia diferente, qué hacer con las personas que estaban internadas y qué hacer con el sistema alternativo de cómo atender a las personas que podían necesitar una atención en situaciones de crisis o que por personas que reincidieran en algún episodio agudo que ya habían pasado por internaciones. Perdón, Emiliano, podría pedirte que vayas redondeando. Voy cerrando. Si le damos lugar a Juli. Gracias. Voy cerrando. Cierro con esto. Me parece que hoy hay una experiencia en el mundo que tenemos que poder aprovechar. Yo creo que cuando Leo y el grupo que trabajó con la ley llevaron adelante la ley, acudieron a esa experiencia internacional y fueron muy respaldados internacionalmente en el desarrollo de la ley. ¿Por qué no pensamos que tenemos que hacer algo similar en el desarrollo, si mientras no tengamos un sistema alternativo que sea eficiente, sea capaz de resolver los problemas que tienen las personas con crisis, porque eso va a seguir existiendo, hay personas que se van a seguir enfermando, hasta que no tengamos un sistema alternativo a atender a estas personas en el primer nivel de atención en hospitales generales y creando los dispositivos, ¿verdad?, intermedios, va a seguir alimentándose, llenando las camas de estos hospitales psiquiátricos con todo el esfuerzo posterior de cómo lograr su externación. Yo creo que tendríamos que juntarnos todos y ponernos a pensar a fondo en cómo avanzar en esta construcción. Hoy hay experiencia internacional y seguramente tendríamos mucho respaldo
internacional. Perú, algunos de ustedes deben saber, acaba de cerrar sus 4 hospitales psiquiátricos, con un apoyo justamente de una fundación española, en la cual yo estoy de algún modo relacionado. Se cerraron los 4 hospitales y no pasó nada. Personas con trastornos que vienen a la consulta son recibidas en la atención primaria y eso está funcionando. En algún momento habrá que tomar la decisión. Gracias. No, gracias a vos, Emiliano. Julieta, yo diría que te tiraron un centro ahí para que lo aproveches. Es situación de gol esto, así que bueno, adelante, Juli. No lo habíamos pensado del todo así, pero salió perfecto. Es tu turno, directora de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos. Me parece que estos son los momentos donde no solo se arman paneles, sino me gustó esa idea que Mario planteaba, este punto del camino en el que nos encuentra, ¿no? Este conversatorio, pero este momento de la historia. En el que, bueno, creo que estamos todos de una manera u otra, y Emiliano por ahí daba el empujón para poder ponernos de lleno a trabajar este tema. Nos encuentra en un momento del camino y en un momento de la historia donde están dadas una cantidad de condiciones, como decía Emiliano muy bien, un país con un alto nivel de recursos profesionales en términos de la cantidad, en términos de su calidad, y también un país que tiene una trayectoria en derechos humanos muy importante, ¿no? que ha calado en el corazón de nuestro pueblo, pero que también ha calado en las instituciones, ¿no? Entonces, que esta discusión se dé en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos también habla un poco de cómo los derechos humanos cumplen un rol en la transformación de las instituciones monovalentes y en la reconstrucción de un sistema sanitario. Entonces tenemos recursos humanos, tenemos un colectivo además militante, podríamos decir, de la salud mental, ¿no? Muchos de los que estamos hoy hablando y seguramente de los que están escuchando vienen de trayectorias, de mucho compromiso social y político en los procesos de transformación del campo de la salud mental. Y también estamos en un momento de la historia con la posibilidad de que el Estado esté asumido en el gobierno nacional y en muchos gobiernos provinciales por no solo funcionarios, sino referentes políticos que tienen una determinación muy fuerte en relación a cuáles van a ser sus prioridades para la transformación de nuestra sociedad, o por lo menos el avance hacia condiciones más igualitarias. A los que nos toca asumir estas funciones en el campo de la salud y particularmente de la salud mental, además tenemos que construir cuál es la agenda particular con la que nosotros, ese marco histórico de construcciones de muchos compañeros, esas herramientas legales que también reflejan esos recorridos de militancia, y en este momento político, cuál es la agenda con la que vamos a trabajar en el proceso de transformación. En la provincia de Buenos Aires tenemos la oportunidad y también la complejidad de pensar cómo construir esa agenda de transformación para una provincia con 17 millones de personas, ¿no? que hace a una magnitud de trabajo muy importante en condiciones absolutamente heterogéneas en términos de territorios y configuración del propio sistema de salud. Y los manicomios forman parte de esa agenda prioritaria para nosotros, y un primer paso en esa agenda y en las decisiones necesarias a tomar en la construcción de esa agenda tuvo que ver con la decisión de quiénes iban a ser los directores de los hospitales neuropsiquiátricos, y eso nos llevó a nosotros un tiempo importante de discusión, de conversación con muchos compañeros, incluso muchos de los que están también hoy presentes acá, porque teníamos que encontrar quiénes eran para nosotros los referentes con toda la calidad técnica y el conocimiento de la complejidad de lo que implica asumir una institución,
con la capacidad personal para gestionar instituciones complejas, pero que pudieran asumir una institución que tenía que ser transformada, es decir, que iban a ser directores de un lugar que iba a ser otro del que asumían. Entonces, para nosotros la puesta en funciones y la propuesta y la invitación a asumir los lugares de dirección de los hospitales neuropsiquiátricos de la provincia de Buenos Aires no fue un acto administrativo, ¿no? Fue un acto profundamente político que en sí mismo contiene y refleja el camino hacia el que queremos ir. Hoy está María Rosa y está Jorge hoy acá, faltan otros directores que podrían componer esta mirada. Y bueno, digamos, en ellos nosotros tenemos depositada, digamos, no solo la confianza, sino el acuerdo inicial con el que ellos también ingresan a asumir las funciones y que tiene que ver con la experiencia que cada uno dio en sus propios ámbitos de trabajo, de transformación de los procesos de salud mental en instituciones de encierro como son los hospitales neuropsiquiátricos. Entonces, para nosotros la definición de los directores, en la definición de los directores va en mucho parte del proyecto político que tenemos en la agenda de salud mental para la provincia de Buenos Aires. Y me da mucho orgullo verlos narrar la situación de los hospitales y cómo están pensando este momento. Con muchos de ellos venimos discutiendo desde primera hora, como decía María Rosa, desde aquella primer reunión, cómo sería un proceso de transformación para los hospitales monovalentes. Los hospitales monovalentes de la provincia son diversos y estamos convencidos de que el proceso de transformación de los hospitales monovalentes tiene que tener una agenda común, tiene que tener una matriz común, porque es una matriz política y de definición de cómo pensamos la salud mental, y después tiene que haber procesos singulares porque cada hospital tiene un enclave, una historia y una particularidad que merece ser tenida en cuenta, porque si no los procesos de transformación no se van a producir, y a la vez porque cada una de las regiones en las que están los hospitales neuropsiquiátricos también tiene necesidades y particularidades en lo que hace a qué necesita esa comunidad respecto de ese hospital que tiene que ser transformado. Lo que para mí fue muy claro y viene siendo muy claro para mí y para el equipo de compañeros que estamos a cargo de la Dirección de Salud Mental de la provincia, es que la reforma de los hospitales monovalentes, el fin del manicomio, implica necesaria e indispensablemente la transformación del sistema de salud. Porque nosotros podríamos construir una agenda con las personas que están internadas hoy, muchísimas de ellas absolutamente cronificadas por el manicomio, podríamos construir una agenda de cómo trabajamos una vida en la comunidad para ellos y la liberación de esas camas. Pero si nosotros no avanzamos en una transformación del sistema de salud y de salud mental, indispensablemente vuelve a ser necesario el manicomio para otro conjunto de personas que vuelven a ingresar diariamente por los sistemas, por los SAC, por los servicios de guardia, y después ingresan a los pabellones de crónicos. Entonces, pensar la transformación del hospital monovalente implica pensar la transformación del sistema de salud mental en todos sus niveles. Pensar los hospitales generales no es una tarea fácil, porque implica debates, implica instalación de recursos, implica nuevos recursos, implica un modelo desde el cual se atiende, implica pensar un primer nivel, implica pensar una política para las comunidades, y también implica pensar cómo los recursos internos de los monovalentes también se reconvierten en recursos que se inserten en las propias comunidades y en las propias regiones sanitarias, que es una de las tareas que venimos haciendo incluso en la pandemia. Yo tuve la posibilidad de recorrer 3 por lo menos de los neuropsiquiátricos de la provincia, no el de Necochea por la cuestión de la pandemia. Conocía muchas cosas de los hospitales monovalentes por haber transitado, por haber estudiado, por haber militado dentro del campo de los derechos humanos, pero después de conocer los neuropsiquiátricos de la provincia de Buenos Aires, no tengo ninguna duda de que las instituciones de esas características son incompatibles con una vida democrática.
Para dar un ejemplo nada más, recuerdo una de las visitas al Cabred iniciales, cuando recorríamos unos pabellones y paso por los baños y pregunto qué pasa con las puertas de los baños. Y el enfermero, un hombre bueno, cuidadoso de los pacientes, me pregunta si le estoy hablando de la puerta de emergencia. Y entonces yo le digo que no, que le estoy hablando de la puerta de los baños que no están. Entonces me mira y se da cuenta que nunca había pensado, ¿no? Y ya estaba naturalizado, porque no sé si en algún momento hubo o no puertas, pero evidentemente ahí no es que se habían caído las puertas, sino que las puertas ya no estaban, ni siquiera estaban las cositas que agarran las puertas. Y tomo este ejemplo, y podría haber muchos otros que me parece que son muy importantes de poder narrar para explicar lo que es la vida al interior de los manicomios, y que es que la gran parte de las personas, por ejemplo, en hospitales de este tipo, hacen sus necesidades sin siquiera una puerta. Entonces, la indignidad de la vida en los manicomios es, me parece importante plantearlo en estos términos, una indignidad respecto de las personas que viven actualmente ahí, y es una indignidad para toda nuestra sociedad en su conjunto. Es en este punto inadmisible que podamos seguir viviendo en una sociedad que produce instituciones de estas características. Entonces, si ya teníamos un convencimiento y una decisión política y una trayectoria que viene militando, empujando, y además una ley, y además instituciones creadas por la ley, por lo menos nuestra experiencia en la provincia de Buenos Aires, después de recorrer los manicomios y después de conocer con mucha más profundidad las hermosas experiencias de externación de pacientes y el gran conocimiento que tienen equipos como el PREA del Esteves y equipos como el PREA del Cabred, tal vez menos conocidos, no tenemos duda de que ese cambio tiene que producirse, pero que para que ese cambio se produzca hay que tomar decisiones respecto de los monovalentes y decisiones respecto del sistema. La primera decisión es que tiene que ser un sistema, porque esto es algo que no ocurre ni en la provincia de Buenos Aires y seguramente se repita en muchas otras. Nosotros, así como no tenemos un sistema de salud, no tenemos un sistema de salud mental. Cada hospital está librado a su tradición, con los mejores esfuerzos y con todos sus obstáculos, ha construido recursos según una multiplicidad de variables, y si uno mira de conjunto esa realidad, hay disparidades, inequidades, cosas inexplicables, hospitales con un montón de recursos y hospitales que no tienen ningún recurso. Eso no tiene una explicación ni en relación a la cantidad de población, ni en relación a sus necesidades. Entre sí tienen muy poco diálogo, los diálogos son más de transferencias históricas, institucionales, pero no hay ni una planificación ni una integración de las prácticas bajo la mirada de un sistema. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho este concepto de que tiene que haber un sistema de salud mental que nos permita no solo planificar, construir recursos, sino habitar los espacios en los que estamos, hacer las renuncias que tenemos que hacer y generar la construcción de nuevos otros espacios para que podamos pensar una lógica posible para la atención en salud mental con base en las comunidades, donde los manicomios ya no solo no existan por decisiones institucionales o administrativas, sino que no sean necesarios para la atención de las personas. En la pandemia generamos una decisión para el cuidado de las personas internadas, pero estratégica para este camino en el que estamos, que lo llamamos un Buenos Aires libre de manicomios, que es hacer un pedido institucional y un pedido que se acompaña políticamente todos los días con conversaciones con los hospitales generales en relación a que no hagan derivaciones a los neuropsiquiátricos. Porque el primer impulso fue que todos los hospitales generales querían liberar camas, entonces si ya había pocas, imagínense en pandemia, entonces se hacía una derivación inmediata a los hospitales neuropsiquiátricos, que en general no es bueno derivar, y menos que menos en una situación de pandemia sería el último lugar donde uno aconsejaría producir nuevos ingresos. Entonces generamos una comunicación oficial con el director de hospitales pidiendo que no se generen derivaciones a los hospitales neuropsiquiátricos, ofreciendo
algo que yo creo que es muy importante, que es que los hospitales neuropsiquiátricos puedan hacer de enlace para el soporte en las internaciones en hospitales generales, porque los hospitales generales hay veces que tienen muchos recursos, muy pocos recursos, muchas veces tienen mucho miedo de internar personas por salud mental y tienen a veces también un profundo desconocimiento de cómo se puede hacer eso. Entonces, en el medio de la pandemia, uno de los efectos que podríamos decir dinamizador de este proceso es poner esta barrera en el ingreso masivo de personas que era el impulso inicial a tener, y que eso nos establezca una discusión con los hospitales generales donde también hablemos de manera clara de que en la provincia de Buenos Aires ya no hay más asilos. ¿No? Bueno, porque aparecía en muchas de las veces este pedido no solo de la internación neuropsiquiátrica en el hospital de especialidad, sino asilar a personas que ya los hospitales generales no podían soportar. Bueno, dejo acá por la cuestión del tiempo. Muchísimas gracias, Julieta. Creo que ese centro que te tiró Emiliano lo aprovechaste a fondo. Leo, querías, habías echado un vistazo a otros comentarios, así que te dejo la palabra y luego cerramos. Sí, bueno, es impresionante, hay 153 comentarios, imposible, por supuesto, leerlos todos, pero bueno, habla de la participación, de las ganas de comentar experiencias, de preguntar también muchas cosas. Hay muchas preguntas que van un poco dirigidas a la Dirección de Salud Mental, o creo que podría responder la Dirección de Salud Mental, y de hecho estamos hablando con el director nacional para ver la posibilidad de un encuentro para comentar, para que él pueda comentar la gestión, que también es una gestión intensa, atravesada por supuesto por el tema de la pandemia, así que va a ser un gusto poder, ya nos dijo que sí, por supuesto, porque estamos haciendo un trabajo conjunto y va a ser muy bueno conversar con él. Saludos a los compañeros y compañeras de Monte de Oca. Cómo se piensa la articulación y el fortalecimiento de los centros de salud barriales para poder dar respuesta a la desmanicomialización. En la ciudad de La Plata, los oficios judiciales emitidos por los juzgados de familia para evaluación interdisciplinaria y eventual internación, la mayoría de las veces están dirigidos al único hospital monovalente de La Plata. Los hospitales generales pareciera que no existen para el Poder Judicial, hacen caso omiso de la Ley de Salud Mental, un poco lo venía comentando Julieta. Para Jorge, el proyecto de viviendas asistidas se pudo resolver de salud o se necesitó articular con otro ministerio. Felicitaciones a la gestión de salud mental de la provincia de Buenos Aires. Bueno, cantidad de preguntas y lamentablemente estamos repasados de tiempo. Así que nada, un lujo. Vamos a seguir con estos conversatorios. Vamos a seguir. Laura, hoy estuve hablando con la directora de Ulloa, Laura Sobredo, que también tiene una agenda interesante para seguir hablando del tema del acompañamiento en situaciones de violencia institucional. Y seguiremos apostando al diálogo, a conocer las experiencias concretas. Un lujazo haber contado con 3 directores que están, y agradecerles, ¿no? En nombre de todos nosotros, a los directores de los hospitales, hacerles llegar el agradecimiento a los equipos de salud que están poniendo el cuerpo en situaciones tan difíciles, y un lujazo, bueno, contar con Emiliano Galende, que ya bien lo referenció Mario Boronowski, que es un referente para todos nosotros, y con Julieta, nueva generación, diría yo, de referentes y de dirigentes políticos que yo creo que en salud mental van a dar mucho que hablar porque está siendo concreto, intenso, y tenemos depositado en Julieta muchas expectativas de que pueda mostrar en los hechos, hoy con la pandemia, pero seguramente en el día después, que es posible, como ella lo dice con toda claridad, ¿no? Frente a veces a estas vueltas que se le da al tema de la sustitución manicomial. Ella dice por una provincia de Buenos Aires sin manicomio, ¿no? Y toda una definición clara. Así que bueno, en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos, muchas gracias a todos, y Mario, te dejo la palabra si también te puedes despedir. Bueno, la verdad que estoy pipón, se decía, estoy como muy contento. La verdad que ha sido un hermosísimo encuentro.
Creo que solo una cosa. Me parece que en muchas situaciones, no solo en la que nos compete directamente en relación al camino hacia el cierre definitivo de sustitución y cierre definitivo de los manicomios en la provincia de Buenos Aires, sino en muchos aspectos de la vida social y política, este es un momento de inflexión. Y creo que el contenido por el cual transitaron todos los compañeras y compañeros que expusieron, de alguna manera marca esto. Este es un momento de inflexión y efectivamente hay que recurrir, y estamos recurriendo, a las experiencias internacionales que bien mostraba Emiliano, y también a muchas experiencias y mucho saber hacer acumulado en los equipos y en los trabajadores que la venimos atando con alambre durante mucho tiempo. Pero es cierto esa interpelación, ese atarla con alambre y ese remar en dulce de leche que nos caracteriza como laburantes argentinos en todos los espacios, pero muy especialmente en los espacios de salud. Hoy tenemos la posibilidad de que se conviertan en políticas de Estado. No es joda, compañeros. Me parece que tenemos esa posibilidad, y tenemos cuadros como Juli que están mostrando que eso es no solo deseable, sino posible, y no solo deseable y posible, sino que es una decisión política. Así que yo habría, hablando esta idea de camino en el cual nos venimos encontrando en distintos momentos con muchos de ustedes, y que este era un punto de encuentro muy particular. Creo que este es en serio un momento de inflexión. Como decía aquella consigna del Foro de San Pablo, otro mundo es posible, otra salud mental es posible, pero está en este mundo y está en las experiencias que ustedes vienen sosteniendo durante todo este tiempo. Así que, bueno, me congratulo, vuelvo a celebrar este encuentro. Un abrazo enorme para todos y será hasta la próxima.